Saludos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en el curso El Catecismo, Discípulos de por Vida. Esta es la unidad 6. Ya pasamos la mitad con la anterior. Ahora estamos iniciando para entrar en lo que son los medios de gracia. Bautismo específicamente vamos a trabajar hoy, un tema que realmente una doctrina fascinante, muy rica en significados y realmente muy apropiada para nuestra vida cristiana. Entonces, el bautismo. Para hablar de bautismo necesitamos hablar de sacramentos y una breve definición de sacramentos. Primero, es un acto sagrado ordenado e instituido por Jesús para la Iglesia. 2, tiene elementos externos unidos a la palabra de Dios. Y el término dice palabra y elemento hacen el sacramento, ¿no? Es la frase en la cual el concepto de sacramento. Pero hay un concepto de medios de gracia que va más allá simplemente del elemento externo unido al sacramento, ¿no? Trata de una orden de Jesús ligada siempre a la palabra. Y en tercer lugar, ofrece y otorga la gracia de Dios, perdón, vida y salvación. Para los luteranos, los sacramentos son los medios de gracia e incluyen la predicación y la absolución. Una frase que necesitamos tenerla en nuestras casas, imprimirla grande para que podamos recordar, o en nuestras neveras. Allí dice Lutero en el Catecismo Mayor: todo cristiano tendrá, mientras viva, suficiente que aprender y ejercitarse en el bautismo. Entonces, el bautismo es para toda la vida y necesitamos aprender y ejercitarnos en el bautismo. El bautismo no es solamente un evento, allí quizás cuando éramos niños y nada más, sino que es un evento que dura toda la vida y es importantísimo para nuestra vida cristiana. Los bautismos o el bautismo en los catecismos de Lutero identifica a Mateo 28, 19 y Marcos 16 como los textos fundamentales. Dice Mateo 19, versículo 19 del capítulo 28, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en Marcos 16, 16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. En segundo lugar, identifica Lutero en el Catecismo Mayor y Menor que es un mandato de Dios, es algo que Dios ha ordenado, no es algo que podemos decir si lo queremos hacer o no, sino que es una institución, un precepto, un mandato, por lo tanto es obra de Dios. Y el agua unida a la palabra y al mandamiento de Dios hacen el bautismo, el agua santificada por la palabra como poder objetivo. Lo importante allí es la palabra y lo fundamental y el mandato de Cristo. En cuarto lugar, los elementos materiales y físicos santificados son válidos en el reino espiritual y tienen el honor de servir a la autorrevelación del Dios Trino por medio del bautismo de Jesús. Entonces, muchas veces separamos en nuestra vida lo espiritual de lo material. En los sacramentos eso está completamente unido y en nuestra vida cristiana también. Nuestra vida espiritual también se relaciona con nuestra vida material, como hemos visto en los mandamientos y como hemos visto también en el credo, especialmente en el primer artículo, todas las cosas que Dios nos da. Hay una definición en la Confesión de Augsburgo, el artículo 9, dice: enseñamos que el bautismo es necesario para la salvación y que por el bautismo se nos da la gracia divina. Enseñamos que también
que se deben bautizar los niños, y que por este bautismo son ofrecidos a Dios y reciben la gracia de Dios. Es por esto que condenamos a los anabaptistas, que rechazan el bautismo de los niños. Hoy también incluiríamos a los bautistas y cuantas otras religiones más o denominaciones evangélicas. Entonces, el bautismo es necesario para la salvación, allí se nos da la gracia de Dios. Un concepto que necesitamos entender, que quizás para muchos puede ser simplemente repaso, pero se trata de una verdad de las Escrituras, es el concepto del ser humano. Si no entendemos el concepto del ser humano, no vamos a entender por qué es bautismo. Y Lutero dice que el ser humano está encorvado en sí mismo, solamente puede verse hacia sí mismo. No puede levantar los ojos y mirar al cielo en búsqueda de Dios, solamente intenta resolver las cosas por sí mismo. Eso habla de nuestra corrupción, y eso es lo que vamos a estar ahora analizando. Entonces, ¿cuál es el concepto del ser humano natural? Afirma la Confesión de Habsburgo II, además se enseña entre nosotros que desde la caída de Adán, todos los hombres que nacen según la naturaleza se conciben y nacen en pecado. Esto es, todos desde el seno de la madre están llenos de malos deseos e inclinaciones y por naturaleza no pueden tener verdadero temor de Dios ni verdadera fe en Él. Además, esta enfermedad innata y pecado hereditario es verdaderamente pecado y condena bajo la ira eterna de Dios a todos aquellos que no nacen de nuevo por el bautismo y el Espíritu Santo. Entonces, no es que los seres humanos nacemos inocentes, ¿no? Y el niño, el bebé, ¿no? Que nace y que se va corrompiendo mientras va creciendo por este mundo. No, el pecado está adentro y ya en el seno de la madre está lleno de malos deseos e inclinaciones. Por supuesto, no son conscientes, todavía no es consciente el niño, pero no por eso deja de ser tan pecador como el más pecador. Y esto es una enfermedad innata, es el pecado hereditario desde Adán, y esto trae de por sí ya la condena. Por eso es el motivo, uno de los motivos fundamentales para el bautismo. Dice la Fórmula Concordia, declaración sólida, y perdón que cite esto, pero es necesario para poder entender nuestra corrupción. Los teólogos verdaderos de la Confesión de Habsburgo han enseñado y sostenido que debido a la caída de nuestros primeros padres, el hombre quedó tan corrupto que por naturaleza es ciego en las cosas divinas concernientes a la conversión y sanación de su alma. De manera que cuando se le predica la palabra de Dios, hablando del hombre natural, ni quiere ni puede entenderla, sino que le es insensatez. Tampoco se acerca a Dios por sí mismo, sino que es y permanece enemigo de Dios hasta que se convierte, recibe el don de la fe, se regenera y se hace una nueva criatura por el poder del Espíritu Santo, mediante la palabra que lee u oye, todo de pura gracia, sin cooperación de su parte. Entonces, para el hombre natural, si no está el Espíritu Santo, es una insensatez, porque no quiere y no puede entenderla, no puede acercarse a Dios. Si Dios no lo llama por el Evangelio, como hemos visto en el tercer artículo del credo. Dice, las cosas espirituales y divinas, presten atención, el intelecto, el corazón y la voluntad del hombre son completamente incapaces, mediante sus propias facultades naturales, de entender, creer, aceptar, pensar, desear, empezar, efectuar, hacer una obra alguna, o dice, obrar alguna cosa o cooperar en ella, sino que son corruptos y están enteramente muertos a lo bueno. De manera que en la naturaleza del hombre, desde la caída antes de la regeneración, no existe ni se observa la menor chispa de poder espiritual,
por el cual el hombre mismo puede prepararse para la gracia de Dios o aceptarla cuando se le ofrece, ni ser capaz por sí mismo de poseerla. Entonces, es interesante en nuestra doctrina, y porque la palabra de Dios trae esto, el concepto del ser humano caído. El intelecto, el corazón, la voluntad, nada puede acercarse a las cosas espirituales y divinas si no es revelado, ¿no? No puede creer, pensar, desear, empezar, efectuar. Miren, verbos que son fantásticos para hablar de la incapacidad total del ser humano. Y termina diciendo, ni de aplicarse o acomodarse a ella, ni por sus propias facultades ayudar o hacer algo en su conversión o cooperar en lo más mínimo para obtenerla, sino que es siervo del pecado y cautivo del diablo, que lo manipula a su antojo. Por consiguiente, el libre y natural albedrío del hombre, según su naturaleza y disposición pervertidas, es fuerte y activo solo en lo que es desagradable y contrario a Dios. Entonces, en las cosas espirituales no tenemos libre albedrío, sino que somos siervos del pecado, cautivos del diablo. Y esto es importante para entender a las personas que queremos alcanzar con el mensaje del Evangelio. Son siervos del pecado, cautivos del diablo. Aquel que no está con Dios es contra Dios. Por lo tanto, las escrituras niegan el intelecto, corazón y voluntad del hombre natural, toda aptitud. Antes hablaba de una chispa, ahora habla de aptitud, destreza, capacidad y habilidad de pensar, entender, poder hacer, empezar, desear, entender, actuar, realizar o cooperar para producir de por sí algo bueno y recto en asuntos espirituales. Esto es muy importante para poder entender el bautismo y también la lucha en la cual el bautismo nos va a colocar y nos va a presentar tres enemigos. Es necesario entonces afirmar, después de esta breve introducción, el bautismo es agua comprendida en el mandato divino y ligada con la palabra de Dios. Es un lavamiento por la palabra, como dice Efesios 5. No es sino un agua que tiene como fuente la palabra y el mandamiento de Dios, y que por ello mismo es santificada. El agua en sí mismo, como va a decir en la explicación, no es nada, lo es la palabra y el mandato y el mandamiento. Entonces, la naturaleza del bautismo no comprende al bautizando, al niño grande, el que sea, ni al oficiante, al pastor en su centro, sino a la palabra como núcleo, como lo fundamental. Así lo refiere Lutero en los artículos de Malcalda, y allí dice, el bautismo no es otra cosa que la palabra de Dios en el agua, ordenado por su institución. Y porque se trata de Dios y no de nosotros, es que el bautismo puede hacer las cosas poderosas, como de ser piedras, estar muerto ante Dios, a darnos un nuevo corazón y una nueva creación en Cristo Jesús. Para los luteranos, el bautismo inicia no un cambio de sustancia. Y esto lo quise aclarar porque en esto hay diferencia con la Iglesia, con la doctrina católica romana. No un cambio de sustancia, sino una nueva relación con Dios. Porque no es que ahora somos santos, sino que aún permanece en nosotros, aún después del bautismo, esa naturaleza con la cual vamos a batallar toda nuestra vida. Ahora sí, nos coloca una nueva creación, la nueva humanidad, el nuevo hombre, la nueva mujer, por el cual el creyente es atraído a la realidad de la salvación. Y acá otro punto importante, no remueve el pecado original, como a veces creemos, sino que perdona la culpa, de tal forma que el hombre ahora esté completamente limpio. Antes bien, es la promesa continua y permanente de Dios para el creyente. Por lo tanto, como dice Lutero en el Catecismo Mayor, el bautismo permanece para siempre. Entonces, el bautismo no erradica el pecado en la concupiscencia, sino que remueve su culpa.
la condenación. Entonces comprende toda la vida y no solo el pecado original, sino aquellos pecados o aquellos pecados actuales cometidos antes del bautismo, sino que comprende el perdón de los pecados diarios, los que cometemos todos los días. Por eso el uso del bautismo es volver o ir al arrepentimiento para volvernos a Dios. El Catecismo Menor tiene estructura de 4 puntos: la institución del bautismo, los beneficios del bautismo, el poder del bautismo y el significado del bautismo. La institución, dice el Catecismo. Primero, ¿qué es el bautismo? El bautismo no es solamente agua, sino que es el agua que se usa por mandato divino ligada a la palabra de Dios. ¿Qué palabra de Dios es esta? La que nuestro Señor Jesucristo dice en el último capítulo de San Mateo: id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Entonces, la naturaleza. El bautismo, es cierto, ha sido un bautismo con agua, pero hoy en día dice que hay, esto afirma Lutero, hay quienes afirman que es agua común y nada más, ¿no? Entonces, Lutero tenía esas expresiones: que se los lleve el diablo, dice. Mi perrito Botoque, un cerdo o una vaca, también saben lo que es el agua común, pero a mí me interesa saber qué más hay en el bautismo. Esto es lo que hay: Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo y todos los ángeles. Ahora ya no es simple agua, sino que es un agua en que se baña el Hijo de Dios, un agua sobre cuya faz se mueve el Espíritu Santo, y un agua en el cual predica Dios Padre. Dios Padre allí nos dice: tú eres mi hijo, tú eres mi hija amada, amado. Entonces, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en el agua bautismal, que es el baño de Cristo, la presencia del Espíritu Santo, la predicación del Padre. De ahí que se haga un agua que quite el pecado, la muerte y toda la tristeza, y ayuda a llegar al cielo. Hasta tal punto se convierte, mediante la presencia en él del propio Dios, que entonces es un precioso bálsamo y medicamento. Dios puede dar vida, y este Dios está en el agua del bautismo, por tanto es en verdad un agua de vida. Y lo es por, decíamos en esta definición primera, por el mandato y el poder de la palabra. Entonces, allí en esta primera parte está la fórmula bautismal: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, debido al texto en el cual Jesús mismo instituye el bautismo. Entonces, es una actividad misma de Dios que la realiza por medio de una persona que administra el sacramento, ¿no? Y dice en el Catecismo Mayor: ser bautizado en nombre de Dios significa ser bautizado por Dios mismo y no por hombre. Aunque sea el hombre quien lo administre, es Dios mismo. Por lo tanto, aun cuando el bautismo se realice por mano de hombre, se trata en realidad de una obra de Dios mismo. Y en la cautividad babilónica dice: por ello corresponde que no recibamos el bautismo de manos de un hombre de otra manera que, como si Cristo y por tanto Dios nos bautizara por sus propias manos. Pues el bautismo que recibimos por manos de un hombre no es del hombre, sino de Cristo y de Dios. ¿Y por qué esto? Por el mandato, es un mandato de Dios. Y allí mismo Jesús prometió estar, y está la Santísima Trinidad. Hacerlo en el nombre de Dios no es otra cosa que el omnipotente poder divino, la pureza eterna, la santidad y la vida. El nombre de Dios ya lo hemos visto, esto en el segundo mandamiento y también en la primera petición del Padre Nuestro. Dice Lutero en el Catecismo Mayor: así pues la fe está religada y cree que ella es el bautismo que encierra en sí pura salvación y vida. La fe que se nos otorga allí en el bautismo a la vez cree esto. Pero como antes se dijo suficientemente, no por el agua como tal, sino por el hecho de estar unida a la palabra y mandatos divinos, y porque su nombre
está adherido a ella, a esta palabra y a estos mandatos divinos. Segundo, institución del bautismo. ¿Qué dones y beneficios confiere el bautismo? El bautismo confiere el perdón de los pecados, redime de la muerte y del diablo, y da la salvación eterna a todos los que creen lo que dicen las palabras y promesas de Dios. ¿Cuáles son estas palabras y promesas de Dios? Nuestro Señor Jesucristo dice en el último capítulo de San Marcos: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces ahí entramos en el tema de los beneficios. Afirma el Catecismo Menor: efectúa perdón de los pecados, redime de la muerte y del diablo, y da la salvación eterna a todos los que creen. Eso es lo que el bautismo opera en nosotros: perdón de los pecados, redención de la muerte y del diablo y salvación eterna. Entonces el bautismo nos da el don fundacional y principal, el perdón de los pecados. Nos aparta de los poderes tiranos y destructivos, la muerte, el diablo y nuestra carne, y nos coloca bajo el señorío de Cristo. Produce un nuevo nacimiento, de modo que somos liberados de todas las tiranías del diablo, del pecado, de la muerte y del infierno, hijos de vida y herederos de las cosas buenas que Dios provee, y nos convertimos en hijos de Dios y hermanos en Cristo. Esta es la gran bendición del bautismo. Nos coloca de estar en el infierno ahora a estar sentado con Cristo en el cielo, disfrutar ya de estos beneficios. Y aunque tengamos que pasar aún por la muerte, ya la muerte va a ser bajo la resurrección. Esto va a ser, como dicen las Escrituras, un dormir y a la vez un sentir el gozo ya en la presencia de Cristo, y un abrir y cerrar de ojos hasta que Cristo venga de nuevo para aquellos que nos han antecedido. Entonces, el bautismo nos promete y trae la victoria sobre el demonio, Satanás y la muerte, dice el Catecismo Mayor, el perdón de los pecados, la gracia divina, el Cristo íntegro, completo, y el Espíritu Santo con sus dones. Lutero habla de consolarnos en nuestro bautismo por esto mismo. Dice en uno de sus escritos: porque yo mismo fui monje durante 15 años, sin contar lo que me había ocurrido de antemano, y leí conscientemente sus libros e hice todo lo que pude, y sin embargo nunca pude consolarme una sola vez con mi bautismo. Pero siempre pensé: ¿cuándo algún día finalmente serás piadoso y harás lo suficiente para que puedas reclamar un Dios misericordioso? Y fueron precisamente esos pensamientos los que me llevaron a convertirme en un monje y que me martirizó y me plagió con ayunos, congelación, una vida dura, y tal vida no logró nada, excepto que perdí el bautismo amado. De hecho, contribuyó a desesperación. Entonces, cuando nosotros queremos alcanzar las cosas de Dios por nuestras propias fuerzas, en realidad solo vamos a encontrar desesperación, vacío. Ahora, cuando nos gozamos en la obra de Cristo, que es perfecta y completa, allí podemos consolarnos absolutamente y decir, como decía Lutero: yo soy bautizado. Decir a los problemas: yo soy bautizado. Decir al diablo cuando nos tienta: yo soy bautizado. Eso significa: yo soy hijo de Dios, tengo ya la victoria y tengo el perdón de los pecados, a Cristo completo, y ya estoy sentado en los cielos. Mi Catecismo Mayor dice: así que ve qué cosa tan elevada y excelente es el bautismo, que nos arranca de las fases del diablo y nos da en propiedad a Dios, amortigua y nos quita el pecado, fortalece diariamente al nuevo hombre, siempre queda y permanece hasta que pasemos de esta miseria hacia la gloria eterna. Esto es una verdad, como dijimos, no nos cambia de sustancia, ¿no? Sino que nos da el perdón de los pecados. Por consiguiente, cada uno debe considerar el bautismo como su
vestido cotidiano, su ropa, la ropa cotidiana con la cual te levantas, levantas, te bañas y ahí te vistes. Allí te debes vestir con el bautismo diariamente, con el fin de que se encuentre en todo tiempo en la fe y en sus frutos, de modo que apacigüen, ahogue al viejo hombre y crezca en el nuevo. Porque si queremos ser cristianos, habremos de poner en práctica la obra por la cual somos cristianos. Y si alguien cayera fuera de ella, que regrese, como tantos que se han perdido, han sido bautizados en nuestra iglesia, pero que se han apartado, son tal como el hijo pródigo, que pueden regresar no por ellos, sino porque son hijos de Dios. Así como el trono de gracia de Jesucristo no se aleja de nosotros, ni nos impide volver ante Él, aun cuando pecamos, así también permanecen todos estos tesoros y dones suyos. Así como recibimos una vez el bautismo, el perdón de los pecados, así también permanece todavía diariamente mientras vivimos, o sea, mientras llevemos al cuello, lo agarremos aquí, matemos, ahoguemos al viejo hombre. El bautismo se apropia del Espíritu Santo y de la ofrenda de Cristo en la cruz. Dice Lutero, el bautismo es aquel en el cual somos lavados con la sangre de Cristo y ungidos con su Espíritu Santo para la vida eterna. Allí se nos dan los frutos, se nos da lo que Cristo obtuvo en la cruz, completamente, ni más ni menos, todo lo que Cristo ha ganado para nosotros recibimos en el bautismo y ya podemos disfrutarlo. El bautismo es una obra preeminente del Espíritu Santo, es en ella que comienza la obra escatológica, la obra de santificación, ¿no? La obra que va a terminar cuando nuestro cuerpo sea muerto. Por eso se dice que en nuestra muerte, allí se completa el bautismo, allí es finalmente, totalmente y 100% hecho, terminado. Entonces, un resumen de estos beneficios, la segunda parte, el Catecismo Mayor. Lutero escribe sobre el don del sacramento, mediante el uso de Marcos 16:16, que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Describe la razón de la institución, así como el propósito superior para el bautismo, trae salvación. Tito 3:5 fortalece esto, lo que dice mediante el nombre de Dios, que realmente está presente en el agua, el bautismo se convierte para nosotros en el baño de un segundo nacimiento. Entonces nacemos cuando nuestra madre nos trae este mundo, da a luz, y nacemos a Dios como sus hijos en el bautismo. Nuestra fe se apodera de esta agua física y elemental y comprende en ella la ordenanza literal de Dios, así como su nombre santificante. Cuarto, a medida que esta acción se lleva a cabo, Marcos 16:16 nos revela una estructura básica sobre la cual, o sobre la manera en que Dios obra sobre nosotros. O sea, Dios nos da la fe interior como un don solo por medio de la predicación verbal y una institución externa, como lo es el bautismo. El bautismo otorga la fe. Y afirma Lutero, aunque su celebración tenga lugar en un instante concreto, y esta es nuestra gran pregunta, pero esto fue hace mucho, ¿no? Como dice Arjona en una de sus canciones, a mí me bautizaron pero no me avisaron, ¿no? Como que está fuera de nuestra realidad. Bien, esto, aunque haya sucedido en un instante, la realidad significa y perdura hasta la muerte. O mejor, dice Lutero, hasta la resurrección del último día. Mientras vivimos, estamos realizando lo que el bautismo significa. Es decir, estamos muriendo y resucitando. Pero nuestra muerte no solo afectiva, espiritual, en el sentido que renunciamos a los pecados y a las vanidades del mundo, se trata de una muerte real. Comenzamos a abandonar esta vida corporal y a aprender la futura, de forma que también el tránsito de este mundo al Padre sean, como dicen, real y corporal.
Entonces ya vamos aprendiendo la realidad del cielo. Por eso es efectivo eso, ¿no? Y lo vamos haciendo día a día. Ahora, esto no es sin dolor, porque morir a nosotros mismos, a nuestro ego, a nuestras capacidades, a nuestro gran entusiasmo, a nuestras buenas intenciones, es algo que duele a la carne. Por eso estamos luchando contra nuestra carne. Esto es el arrepentimiento diario, realizar lo que el bautismo significa, pero a la vez también nos capacita en esa fe por el perdón de los pecados a poder llevar los frutos de personas bautizadas como somos, ¿no? Poder llevar a los demás en misericordia, también en ayuda al necesitado, también compartiendo, dando testimonio de esta fe bautismal. Bien, tercero, ¿cómo puede el agua hacer cosas tan grandes? Bueno, el agua en verdad no hace cosas tan grandes, sino la palabra de Dios que está en unión con el agua y la fe, que confía en esta palabra de Dios con el agua. Porque sin la palabra de Dios, el agua es simple agua y no bautismo. Mas con la palabra de Dios es bautismo. Esto es un agua de vida, llena de gracia, y un lavamiento de regeneración en el Espíritu Santo. ¿Dónde está escrito esto? Bien, aquí está. Como dice San Pablo a Tito en el capítulo 3, por su misericordia nos salvó por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. Entonces, el agua, ¿cómo puede hacer cosas? No, no lo puede hacer, es la palabra, como decíamos antes, y en unión ya con la fe que se apropia. Entonces, esto está escrito que hemos tenido ya salvación por el lavamiento de la regeneración. O sea, el bautismo es un lavamiento y es una renovación en el Espíritu Santo. Es una vida espiritual. Algunos textos bíblicos que nos ayudan a esto. Dice Jesús en Juan 3, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Agua y Espíritu, unido. Agua y palabra. Hechos 2, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, junto con el perdón de los pecados. Tito 3, ya lo leímos, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Efesios 5, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Aquí habla del bautismo por la palabra, ha purificado y la ha santificado y la entregó a sí mismo como su esposa. Somos como iglesia la esposa de Cristo. 1 Pedro 1:23, habéis renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Marcos 16, el que crea y sea bautizado será salvo. Colosenses 2, con él fuiste sepultados en el bautismo, y en él fuiste también resucitados por la fe. Ahí vamos a hablar un poco más de esto. Y también, aquí agregamos algunos textos de Tito, ¿no? 5, dice, para que justificados por su gracia llegásemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces, 1 Pedro 3 dice, el bautismo ahora nos salva, no quitando las inmundicias del cuerpo, no eliminando la concupiscencia, nuestra inclinación, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Esto es la fe. Bien, bueno, allí se me pegó de vuelta el texto. Ahí vemos el poder del bautismo, obra por la palabra unida al agua, promete bendiciones, da la fe.
Esto es el lavamiento de la regeneración. Bien, cuarto. ¿Qué significa pues este bautizar con agua? Este bautizar con agua significa que el viejo hombre en nosotros debe ser ahogado con pesar y arrepentimientos diarios, y morir con todos los pecados y malos deseos. En cambio, debe salir y resucitar diariamente el nuevo hombre que viva eternamente delante de Dios, para que viva eternamente delante de Dios en justicia y pureza. ¿Dónde está escrito esto? San Pablo dice a los Romanos, en el capítulo 6, somos sepultados juntamente con él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, ahora ahí vamos a ver el uso del bautismo. Debe ser ahogado el viejo hombre que hay en nosotros por pesar y arrepentimiento, y en cambio debe renacer. Esto es lo que sucedió en nuestro bautismo, como dice Romanos 6. Fuimos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó, así también nosotros andemos en vida nueva. Y aquí el Catecismo Mayor nos ayuda mucho y explica, dice, es esencial para entender el bautismo, que el bautismo, ¿no?, tiene su origen en la muerte y la resurrección de Cristo, ya que su muerte fue una muerte al pecado y su resurrección fue para vindicación o justificación. Así el bautismo de los fieles mueren al pecado en la muerte de Cristo y son resucitados para para justificación en su resurrección. El poder y la obra del bautismo, que no son otras, sino la muerte del viejo Adán y seguidamente la resurrección del nuevo hombre, ambas cosas han de suceder durante toda nuestra vida. Esta es la lucha constante. Y aquí vamos a ver ahora esto gráficamente, como para que podamos entender que esto sucede en nuestro bautismo y a la vez sucede diariamente. Entonces tenemos los tres hechos fundamentales de el centro de nuestra fe: la muerte, la sepultura y la resurrección. Son las tres partes claves para poder entender todo acerca de nuestra fe. Y ahora esto lo relacionamos, esto es Romanos 6, el baño bautismal. Crucificado con él, dice Romanos 6:6, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. En Cristo, nuestros pecados allí fueron exhibidos, el dolor que causó dolor y muerte a nuestro Señor, pero allí murieron nuestros pecados. Y en fe, nosotros morimos con Cristo. Bien, allí colocamos a este viejo hombre y lo llevamos a la sepultura, muerte y sepultura. El viejo hombre tiene que morir y esto va a ser diariamente, ¿no? Entonces lo ahogamos, lo llevamos al fondo allí. Ahora, allí dice, allí muere nuestro viejo hombre, sepultado con él. Romanos 6:4, somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Nuestro bautismo ocurrió esto, fuimos sumergidos en el agua para ahogarnos y para resucitar. Aunque nuestros bautismos sean por aspersión y no por inmersión, el significado es exactamente lo mismo. Y allí salimos del agua, somos sacados del agua y somos resucitados con él, como dice Colosenses 3:1, habéis resucitado con Cristo. Entonces, la vida de Cristo es nuestra vida. Hemos sido muertos en nuestro bautismo, en nuestros pecados, fuimos sepultados juntamente con Cristo y resucitados. Esto es básicamente el bautismo, una nueva criatura en Cristo. Cristo vive en mí, como dice los textos de 2 Corintios, Romanos 6, Gálatas 2. Cristo ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Y ahí vemos al nuevo hombre. Bien,
este es el proceso. Ahora, este es el proceso también de nuestra vida diaria. El arrepentimiento significa esto: morir a nuestros pecados, ser sepultados con Cristo y resucitados por el perdón. Y esto es algo diario, por eso hacemos uso del bautismo. Aunque ocurrió una vez, es para toda la vida y, como dice Lutero, y más allá, para la resurrección de los muertos. Bien, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Somos sepultados juntamente con él para muerte, por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así lo seremos también en la de su resurrección. Entonces, estos textos hablan de la profundidad y el significado del bautismo. El bautismo nos injertó en la vida de Jesús, el bautismo nos hizo hijos de Dios, nos reconcilió con nuestro Padre, y el bautismo también nos da la gran bendición de ser resucitado finalmente y ahora diariamente por el perdón de los pecados. Entonces, el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, cuando una persona es bautizada, hay que presentarle los tres enemigos que van a actuar o van a intentar actuar sobre la persona durante toda la vida. Necesitamos presentarle, de ahora en más, estos eran tus amigos, ahora son tus enemigos. Tu carne, con todos los deseos. Ahora tu enemigo es el mundo, la corriente del mundo que va en contra de lo que Dios establece, y ahora tu enemigo es Satanás. Entonces, Gálatas dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esto. Y Colosenses 2, en él también fuiste circuncidados por circuncisión no hecha por mano de hombre, sino por la circuncisión de Cristo, en la cual sois despojados de vuestra naturaleza pecaminosa. Con él fuiste sepultados en el bautismo, y en él fuiste también resucitados por la fe. Y bueno, allí en Romanos, y la parte final, agregamos, dice: hemos sido bautizados en su muerte, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. No reine, pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que no obedezcáis en sus apetitos, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Y aquí realmente quiero hacer una aclaración breve, porque a veces como luteranos decimos: bueno, peca, total, Dios te perdona, ¿no? No importa lo que hayas hecho. Ok, bueno, Dios te perdona todos los días. Y en realidad la vida cristiana no es una vida de relajo, y decir: ahora todo me es permitido, total, la gracia es tan grande, sino que hay una lucha y necesitamos que no reine el pecado. Cuando reina el pecado nos podemos apartar de la fe y puede empezar a reinar. Realmente, definitivamente, podemos llegar a morir. Esa fe que ha sido engendrada puede ser perdida. No creemos como los calvinistas que somos predestinados para salvación o para condenación. Entonces, pase lo que pase, Dios igual nos va a salvar, sino la Escritura habla de la elección eterna. En su sabiduría Dios ya sabe quiénes van a ser salvos. Pero podemos, eso es independiente de que la fe se pueda perder, como vemos en la parábola
del sembrador que crece por un tiempo y después se muere y así, ¿no? Bien, entonces nuestra vida cristiana es, como dice el Salmo, confesaré mi maldad y perdón, me entristeceré por mi pecado. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. El corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. La tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación. Lamentar los pecados. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces somos sepultados juntamente con Él para muerte en el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces el bautismo y la realidad del bautismo es para andar en una vida nueva, en esa lucha, ¿no? Entonces, dice Efesios, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, renovaos en el espíritu de vuestra carne y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino que presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Todo lo que somos. Y Gálatas 5 dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿no? Este es lo que recibimos como fruto o la entrega en nuestro bautismo del Espíritu Santo. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Por eso nos llamamos cristianos. El amor de Cristo nos constriñe. Él por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Colosenses 6:7, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Entonces tenemos allí en manera gráfica el significado del bautismo cada día, sepultado con Cristo, resucitado. Eso es desprecio de las malas acciones y deseos, o el amor a la justicia y la pureza. Me despojo del viejo Adán, me revisto del nuevo hombre, por medio de contrición. Contrición es el entristecerse, ¿no? Y del arrepentimiento. Y vivo por amor y gratitud. Administración del sacramento, algunos puntitos más antes de terminar. ¿Cuándo administrarlo? La Iglesia debe administrarlo cuando sea solicitado. Siempre. La Iglesia actual ha establecido condiciones o criterios para el bautismo, tales como la charla prebautismal, al menos un padre de la Iglesia, al menos un padrino, muchas fórmulas, ¿no? Aún, por ejemplo, en muchos de los seminarios o en algunas Biblias antiguas aparece al final los bautismos de emergencia. Siempre deben ser administrados. Entonces, en el caso, a veces cuando la abuela trae un niño, a veces hay que tener cuidado allí porque la autoridad paterna debe ser respetada y un niño no debe ser bautizado contra los padres, son responsables. Y algo que necesitamos diferenciar es el énfasis en el bautismo de los infantes. Entonces, hay tres posiciones claras para los calvinistas, presbiterianos. El bautismo se basa en la fe de los padres, como en su fe futura. Entonces, los que traen al bautismo son los padres, que son cristianos. Para los católicos romanos se basa en la fe de la Iglesia, en la cual va a aprender o va a ir interiorizándose mientras crece, pero para nosotros, luteranos, bíblicos, se basa en la fe del bautizado, independiente de la fe de los padres. Es una fe propia que ya el niño tiene.
Y a veces relacionamos fe con conocimiento y esto no es así. La fe es, como lo define Hebreos, la confianza en Dios. La fe es obra del Espíritu Santo, es obra de la palabra de Dios. Entonces, dice, para Lutero no hay pruebas de que el niño no cree. Jamás podemos dudar de esto. Entonces dice el Catecismo Mayor, llevamos al niño al bautismo pensando y esperando a que él crea y pedimos que Dios quiera concederle la fe, porque es su promesa, es su mandato. No obstante, no lo bautizamos por estas razones, sino únicamente porque así nos ha sido ordenado por Dios. ¿Por qué esto? Porque sabemos que Dios no miente. Yo y mi prójimo y todos los hombres, en fin, podríamos equivocarnos, engañarnos, pero la palabra de Dios no puede fallar. Eso lo hacemos también por obediencia. Y en circunstancias extremas, y esto es como una ampliación del bautismo, y esto obviamente no está dentro de nuestro curso, pero es importante, porque sí manuales de acompañamiento pastoral lo traen. Esta oración implorante, una oración de parte de los padres, de los miembros, puede incluso servir para reemplazar el bautismo mismo. Y esto lo dice Lutero ante el nacimiento del niño muerto, que por la oración, por la intercesión, tanto de los padres como de la iglesia, que está en las manos de Dios y solo Dios sabe, y podemos tener la absoluta seguridad porque lo íbamos a bautizar, llevarle consuelo a las personas. Entonces dice Lutero, no se condene eternamente a tales niños, a quienes, y por encima de los cuales se le ofrecieron tales suspiros, deseos, oraciones de los cristianos o de los creyentes. Y en un mensaje sobre el bautismo de emergencia, Lutero afirma que necesita salir del vientre de su madre. Entonces, no bautizamos a muertos, niños muertos, no. No se bautiza sobre la barriga de la madre, sino que necesita salir del vientre de su madre. Muy importante este punto ahora, porque a veces hacemos nosotros diferencias y las confesiones luteranas no distinguen entre bautismo de adultos e infantes, independientemente de lo que son, hacen o requieren, como si un bautismo requiera fe y el otro no. Hay solamente un bautismo mandado por Cristo que es necesario para la salvación y requiere tanto pesar por el pecado como fe. Entonces, las confesiones luteranas, la doctrina del bautismo es mayormente la del bautismo de infantes, pero no hacemos diferencia. Un bautismo es un bautismo. Rebautismo, y ahí estamos terminando, la teología bíblica luterana no admite el rebautismo, porque como se ha visto, el bautismo tiene validez aún en los que se han perdido en la fe y vuelven a la misma. San Jerónimo dijo, el arrepentimiento es la segunda tabla con la que debemos salir a flote y llegar a la orilla después que el barco haya naufragado. El bautismo no es una obra humana que pueda naufragar, sino obra divina, ¿no? Marginalizar el bautismo, a confinarlo al pasado, es destruir el Evangelio, porque el Evangelio de perdón a través de la fe en Cristo y el pacto bautismal son uno y el mismo. Entonces, el bautismo en textos bíblicos, yo voy a estar pasando esta presentación para todos aquellos que las deseen, como también las anteriores, pero podemos ver y resumir qué es el bautismo en Tito, la institución, como hemos visto en Mateo 28, Marcos 16, los beneficios, el perdón, el renacimiento, la recepción del Espíritu Santo, la unión con Cristo y la incorporación con la Iglesia. Bien. Entonces, esto necesitamos recortarlo, imprimirlo, colocarlo allí en un lugar que sea muy visible para que nos recuerde diariamente. Todo cristiano tendrá, mientras viva, suficiente que aprender y ejercitarse
en el bautismo. Que el Señor nos ayude en esto y que nos fortalezca por esta fe que nos ha sido dada en el bautismo, nos fortalezca diariamente en su perdón y salvación. Amén. Que Dios derrame abundantes bendiciones sobre ustedes. Nos vemos.